Nos ponemos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Este es un texto que ya lo habíamos estudiado, pero hoy quiero ser un poco más general para hablar de este pasaje y especialmente en el versículo 7, que habla de la permanencia en Dios y también habla de que sus palabras permanezcan en nosotros. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Si ustedes lo tienen, me dicen amén, por favor. Leamos todos las sagradas escrituras, que dicen de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ojo al 7, ojo a este. Si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, esta preciosa noche de día miércoles, una noche de amigos, abrimos esta escritura para poder ponernos delante de ella, para poder reflexionarla, para poder hacernos preguntas, para poder verla a partir de nuestros problemas, para poder meditarla, Dios, de tal manera que sea un espejo en el cual nos podamos ver cómo estamos delante de ti. Y en esta hora te suplicamos que nos ayudes a siempre estar adheridos como pámpanos a la vid. Y eso solamente se logra a través de la fe. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Muy bien. La figura de la vid y de los pámpanos. La traducción de la palabra original es la vid y los sarmientos. Esa es la palabra o el vocabulario técnico. Él dice que Jesús es la vid, de él depende toda nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Dice que nosotros somos los pámpanos que debemos de estar adheridos a él, y la adherencia a él solamente viene por medio de la fe. Adherirme a Jesús no lo puedo hacer a través de una religión. Adherirme a Jesús no lo puedo hacer a través de sacrificios. Adherirme a Jesús solo se logra a través de la fe. Y luego el texto habla de que el labrador es nuestro Padre Celestial. Entonces ahí a usted tiene la identificación de cómo quiere ser la enseñanza. El Padre como un labrador, Jesús como la vid, y nosotros como pámpanos que debemos de estar adheridos a él a través de ¿qué dijimos? De la fe. Ya usted conoce el versículo, porque por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don
de Dios. Voy a comenzar por el final. Yo preparé el sermón y ahorita que lo venía meditando, me decía el Señor, primero hay que explicar cómo es que tú te adhieres a esa vid llamada Jesús. Y uno se adhiere a través de la fe. Ahora bien, nosotros podemos tener diferentes conceptos de lo que es la fe. Y esta noche yo voy a hablar, no voy a hablar de lo que es la fe salvífica. Yo voy a hablar primeramente en este primer bloque, en este primer punto, de lo que no es la fe. Porque puede ser que muchos de nosotros creamos que tenemos fe y que por esa fe que creemos tener estamos adheridos a la vid. Pero sin embargo, esta definición de lo que no es la fe puede en esta noche hacernos entender que esa es la razón de que nuestra vida no está adherida a Jesús y que por ende no estamos llevando frutos y que por ende vamos a terminar siendo un pámpano que muere, un pámpano que ya no tiene vida, un pámpano que se ha quedado sin su vitalidad. Usted de repente ve cómo florecen, valga la redundancia, las flores, los árboles, pero especialmente en un país como el nuestro, que es un país de sequía, de repente de un día para otro, usted ve cómo se secan las plantitas, porque no les está llegando el agua, porque no les está llegando la vitalidad. Entonces, comencemos a definir lo que no es la fe. Primera definición. La fe, amados hermanos, no es una emoción. Entre paréntesis, no es un sentimentalismo. ¿Cómo así, pastor? Mire, mucha gente, y voy a usar esta expresión, se emociona con las cosas de Dios. Mucha gente se vuelve sentimental por las cosas de Dios, pero eso no es la fe, porque cuando usted habla de una emoción, de un sentimiento, los sentimientos y emociones son pasajeros. Hay hermanos que el domingo los vemos bien alegres, contentos, cantando. Están emocionados de venir a alabar a Dios y el miércoles puede ser que ya vengan molestos, cansados, frustrados. Eso es la emoción. Algo que hoy tengo, pero que mañana ya no tengo. Por eso a veces la gente se emociona y dice, voy a ir a la iglesia y qué alegría, la casa de Dios y las cosas de Dios, y me voy a bautizar y eso. Están emocionados porque tienen un sentimiento hacia Dios. Pero sin embargo, cuando hay una persona que se emociona en gran manera, el problema es que esa emoción le puede pasar de un día para otro. Por eso no es la fe. La fe no se trata de emociones, amados hermanos. Hay días en el evangelio que usted puede dar gloria a Dios por todas las cosas buenas que le pasan, pero habrán días que va a tener que enfrentar la tormenta. Hay días en los cuales usted va a decir, gloria a Dios, me salió este negocio, gloria a Dios, tengo salud, gloria a Dios, me siento bien. Sí, pero hay días en donde le van a decir, mire, a usted le han descubierto un posible cáncer. Mire, fíjese que aquí hay una deuda que usted tiene por $4,000 que la tiene que pagar. Mire, fíjese que usted tiene esta dificultad. Entonces, viene usted y dice, la fe no puede ser sentimientos ni emociones. La fe no la tengo ahora y mañana ya no.
¿Por qué no es una emoción, no un sentimiento? Porque el que tiene fe pasa adherido a Jesús y no lo hace por un par de días o semanas. El que tiene fe se pega a Jesús y dice la Biblia que Él va a estar con nosotros no un día ni un mes, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la primera definición inadecuada es: la fe no es una emoción y por ende tampoco es un sentimiento. Lo segundo, la fe tampoco no es una opinión personal de lo que Dios es para mí. No, eso entraría en el subjetivismo. Mire, yo creo esto de Dios y ya. Por ejemplo, hay gente que dice: mire, yo alabo a Dios a mi manera. Mire, pues yo sé que aunque no me congregue, pero Dios conoce mi corazón. No, la fe no es una opinión personal. La fe no depende de lo que usted razone. ¿Están aquí, hermanos? La fe depende del plan de Dios para toda la humanidad. Entonces, no puede ser mi opinión personal. Mi opinión personal puede decir: yo me voy a congregar si yo quiero o no quiero. Esa es su opinión personal. Pero la Biblia enseña de que debemos de reunirnos y que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. No es una opinión personal. No es el concepto que usted tenga de Dios. No, eso no es la fe. Lo tercero, la fe tampoco es una herencia o una tradición que viene recibida automáticamente de nuestros padres. Gloria a Dios si usted tuvo abuelos o si usted tuvo padres cristianos. Gloria a Dios. Nadie se lo quita, pero no significa que automáticamente le van a pasar la salvación a usted, porque el trato de recibir a Cristo no es de manera colectiva. Cada quien decide si recibirlo o no recibirlo. Cuando a alguien le preguntan: mire, ¿y usted ya es salvo? Sí, fíjese que mis abuelos van a la iglesia. Sí, fíjate que mis papás son servidores del Taber. No le están preguntando si es una herencia o es una tradición recibida por sus papás y es algo que usted hizo siempre por costumbre. Aquellos que hemos tenido el privilegio de tener padres cristianos o abuelos cristianos, fíjese bien, no se vaya a confundir. Es más, si usted tiene hijos, y usted toda la vida ha ido a la iglesia, los ha llevado a la escuela bíblica y los tienen en los grupos de jóvenes y vienen a jugar fútbol y usted piensa que todo está bien y que automáticamente ese niño que viene creciendo y que va a llegar a ser adulto, usted cree que automáticamente ha recibido la salvación. Eso no es la fe. Cada quien, cuando ya tiene un conocimiento, cuando ya tiene una manera de reflexionar de manera personal, debe de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Aquí pasamos a los hermanos que presentan a sus hijos. Y una de las cosas que les preguntamos es: ¿prometen ustedes delante de Dios y de estos testigos que cuando este niño o esta niña tenga la edad suficiente para comprender de qué significa recibir a Cristo, se comprometen ustedes a que haga una profesión de fe? Y dicen los papás: sí, lo prometemos. Pero sabe que en la práctica muchos de nosotros nunca hemos confrontado a nuestros hijos. Nuestros hijos van creciendo ahí en Taber Kids y haciendo esto y lo otro. Cuando ya tienen una edad determinada, valdría la pena que usted les preguntara como su papá y su mamá: mira hijo, mira hija, ¿y tú realmente tienes una relación con Dios? ¿La tienes con Dios?
O sea, no es que automáticamente, como mi abuelita iba a la iglesia, entonces yo soy salvo. No, eso no es la fe. La fe no es una costumbre. Vamos a la cuarta cosa que no es la fe. La fe tampoco, amados hermanos, es un tranquilizante. No es un tranquilizante. Y yo le puedo aquí mencionar, tengo en la mente unos 3 casos de personas que solamente en el agüite vinieron aquí, aceptaron a Cristo, se comprometieron, pero una vez el Señor le respondió sus peticiones, brillan por su ausencia. La fe tampoco es un salvavidas en el cual usted solo viene a buscar al Señor cuando está enfermo. Está bien, venga a buscarlo, porque de todas maneras el Señor dice que en su misericordia puede darnos sanidad y en su misericordia puede sacarnos de los líos donde estemos. Eso lo promete en su palabra. Pero que no le pase a usted lo que les ha pasado a muchas personas, que solo mientras dura la prueba, ahí sí están llenos de fe, llenos de compromiso, llenos de entusiasmo. Una vez ya Dios les dio su sanidad, una vez Dios ya le dio el papel de libertad, ahí olvídese que la va a volver a ver. La fe, ya hemos visto 4 cosas de lo que no es la fe. Ahora quiero que vean lo que sí es la fe. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo número 16. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Mire en qué consiste esto de la fe. ¿Ya lo tienen ahí conmigo? Mire usted. Y nosotros, ¿me ayudan a leer, por favor? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios, esto es la fe. Nada que tenga que ver con algo momentáneo. No, el que tiene fe es porque ha conocido y también ha creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y no solamente ha conocido y creído, permanece en Él. ¿Está claro ese texto, hermano? Dice el texto, permanece en Dios y Dios también permanece. Por eso es que está adherido a la vid. Pero ¿cómo? Yo tengo fe y ni siquiera se congrega. No, sí, yo soy un hombre de fe. Mire, usted no tiene ningún impedimento para poder asistir a la iglesia a congregarse. ¿Y por qué tanta insistencia en eso? Ya vamos a seguir en el pasaje. Esa es la fe. La fe es que yo he conocido ese amor, que yo creo en ese amor y que yo permanezco en ese amor, porque eso es lo que me conecta a Dios. No permanezco en ese amor, no estoy conectado a Dios. Ahora, cuando usted y yo ya sabemos, primero vamos despacio, lo que no es la fe, hablamos de 4 cosas. Y hemos hablado de lo que sí realmente es la fe. Ahora quiero que con esa mentalidad vamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Con esa mentalidad de lo que significa la fe. ¿Ya lo tiene Juan 15, 7? Una vez más, la palabra que más se repite es: si permanecéis en mí. Pero viene la otra frase: no solamente si permanecemos en Él,
sino que ¿qué continúa diciendo el versículo 7? Y mis palabras permanecen en vosotros. Bien, cuando hablamos de permanencia, ya usted y estuvimos estudiando hace 15 días lo que significa permanecer. Pero ahora vamos a enfrentarnos a otro requerimiento de lo que significa estar adherido a la vid. Dice que yo debo de permanecer. Pero dentro de nosotros, ¿qué debe de haber? Dice ahí la segunda línea. Y mis palabras permanecen en vosotros. Yo le pregunto a usted, ¿y cuáles son las palabras de Jesús? ¿Cuáles son? Ahí dice, si permanecéis en mí, ya desciframos qué es permanecer en él. Ahora viene la otra expresión, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son esas palabras? Ajá, ¿cuál es? ¿Alguien oía ahí algo que dijo alguien? ¿Qué son las palabras de Jesús? El evangelio, hermanos. Eso es lo que pide Dios de sus hijos. Eso es lo que pide Dios de sus pámpanos. Que sus palabras es un solo evangelio. Es una sola predicación. Es una sola manera de ver la vida. Es una sola manera de estar adherido a Él. Que sus palabras permanezcan en nosotros. Ahora, dentro de este segundo tema, lo primero que hay que decir es que el creyente se conforma. Ojo a esto. El creyente se conforma a recibir la palabra de Dios de segunda mano. Y eso está bien, porque para eso estamos los pastores, para poder leer y venir a explicarle a usted las palabras de Dios. Pero sin embargo, el creyente ya no ahonda más, ya no indaga más. Se conforma con lo que dice el que interpreta la Biblia. Se conforma, si alguien es de otra religión, en lo que dice el sacerdote, en lo que dice el papa. Toda la gente, fíjese que la gente tiene una expresión: es que el pastor dice. ¿Y qué importa lo que diga el pastor? Lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. Por eso dice otro versículo: escuchadlo todo y retened lo bueno. Mire, y a lo largo de 14 años, yo realmente me esfuerzo para poder predicarle a una iglesia que siempre indague que lo que se le está predicando nazca de la Escritura. A mí me fascina que usted, como miembro de la congregación, se meta de lleno a lo que dice la Biblia. Mire, son pocos hermanos contados, pero me encanta cuando se acercan y me dicen: mire, pastor, acerca del pasaje que usted predicó, yo lo había leído y yo pensaba que esto... Bingo, eso es aquel creyente que quiera llenarse de las palabras de Dios. Ese es el creyente que quiere llenarse del evangelio. Ese es el creyente que quiere que las palabras de Él permanezcan dentro de su vida. ¿Y qué hace el evangelio dentro de la vida de todo cristiano? Fíjese bien, aquellos que les gusta anotar. Si usted se llena de la palabra de Dios, si usted se llena del evangelio, si usted se llena de lo que dice la Biblia, ¿por qué la insistencia? Lea la Biblia todos los días. Ya hoy en esta iglesia no solo decimos lea la Biblia, ahora le decimos que tenemos aplicaciones electrónicas. No le gusta leer, escuche la Biblia. Escúchelo.
Ponga ahí un capítulo. Ahora muchas aplicaciones dicen ahí que usted puede oír, y ahí, ya que le falla la vista, ya no le dan los ojos, entonces óigala. La puede ver en cualquier lado. En vez de estar viendo tanta carambada ahí en las redes sociales, ponga ahí en YouTube y ponga el proverbio del día, y ahí le va a aparecer el proverbio del día. Ponga ahí en cualquier situación, ahí aparece la Biblia. O sea, aquel que no quiere que las palabras del Señor permanezcan en él es porque no está interesado en el Evangelio. Y como le repito, que gloria a Dios que usted lo escucha, pero en realidad, hermanos, es poco. Imagínense que solo tenemos 40 minutos para reflexionar la palabra el miércoles. Tenemos otros 40 minutos el viernes. El día domingo tenemos 3 servicios, solamente son 45, 40 minutos que predicamos. ¿Y usted cree que eso es suficiente para lo que necesita nuestra vida? ¿Y usted cree que eso es suficiente para lo que nuestro espíritu necesita? Compárelo usted. Solo son 5 sermones en esta iglesia a la semana. 5 platos espirituales. Ahora ponga el contraste. ¿Qué le parece si en la semana solo tuviera usted 5 platos de comida? ¿Cómo estuviera? Flaquito, ¿ah? Desnutrido. No, y hay quienes abusamos. No comemos solo 3 veces, a veces comemos hasta 5 veces en el día. Y que no falte el café con pan a las 10 de la mañana ni a las 4 de la tarde. Alguien dice amén y se toca la llantita. Que le queda un poquito de café. Ay, regáleme otro pedacito de pan porque me quedó un poquito de café. Se acabó el pan. Ah, mire, me regala otro poquito de café, me regala otro. Y este es el círculo vicioso. ¿Qué le parece si eso fuera así de palabra de Dios? Ahora solo leí un capítulo de la Biblia. Al mediodía me voy a leer otro capítulo. Y en la tarde otro capítulo. En lugar de estar viendo chambres y escuchando chambres, mejor llénese de las palabras de Dios. Pastor, ¿y qué hace el Evangelio en la vida del creyente? Número 1, ¿por qué Dios quiere que nos pongamos delante de su Evangelio? Porque lo número 1 que hace el Evangelio es que nos da fuerza para regenerar nuestras vidas. Nadie aquí puede cambiar por sí solo. Amén. Por mucho grupo de terapia que haya, por mucha persona que tenga la buena voluntad de ayudarme, lo único que puede cambiar la vida suya y la vida mía es la bendita palabra de Dios. Nadie más nos puede cambiar. Por eso el Evangelio, número 1, da fuerzas para regenerar nuestras vidas. Número 2, las palabras de Jesús, el Evangelio nos da energía para recuperar nuestra identidad de creyentes. Porque ciertamente nosotros comenzamos amando a Dios, pero con el correr del tiempo, con el tiempo que va desarrollándose nuestra relación con Él, nosotros en lugar de ir pareciéndonos más a Jesús, nos vamos alejando de Él. Entonces, al leer el Evangelio a mí me ayuda a tener una energía y de recuperar mi identidad como hijo de Dios y de imitar a Jesús. Número 3, el Evangelio sirve como un instrumento para la renovación continua de la iglesia. Que no caigamos en lo que cayó el judaísmo en tiempos de Jesús. La iglesia que vive renovándose es aquella que siempre está apegada a la palabra. Por eso, mis amados hermanos, urge, por eso es menester que la iglesia pueda tener un desarrollo en el cual todos los miembros puedan comenzar a tener un contacto directo o inmediato con el Evangelio, con la palabra, pues, haciéndole preguntas.
planteando problemas que estamos viviendo y viéndolos a la luz de los pasajes bíblicos, experimentando los sufrimientos que nos agobian a diario, pero leyendo también el Evangelio, sabiendo que tenemos esperanza. Hace muchos años aquí había, no sé si ya no lo están haciendo, pero qué lindo era cuando antes del culto había clubes de lectura bíblica. Maravilloso. Porque ahí no se manda, vamos a predicar, vamos a reflexionar. No, ahí no hay nada de predicación ni reflexión. Ahí la gente está en contacto con la Biblia. Si hay algo que yo le agradezco a mi padre, que Dios lo tenga en su santa gloria, es que aparte de los hinchazos que me pegaba, que no eran pocos, los castigos siempre eran escribir tantos salmos, escribir tantos proverbios. Recuerdo un día que había hecho una maldad que no se la voy a contar. Me tocó escribir el Salmo 119. Imagínense ustedes. O sea, el castigo no solamente era el cinchazo, sino que siempre la Biblia. Y hoy, ¿qué hiciste? Vaya, entonces me vas a escribir el proverbio tal, y me vas a escribir el salmo tal, y me vas a escribir el profeta tal. Y yo al principio, dentro de mi corazón, como todo un muchacho, qué señor qué bárbaro. Pero ahora agradezco, porque fue la manera que mi vida tuvo contacto con la palabra, que mi vida tuvo un contacto con el Evangelio, que mi vida tuvo un contacto. Y fue así que un día llegué a tener una relación personal con Dios. Por eso es necesario, amados hermanos, que nuestros hijos, es cierto, compren el teléfono, el Samsung, el iPhone, todo lo que usted quiera. Pero si usted quiere algo maravilloso para su hijo, denle una Biblia y enseñe a leerla. Nadie dijo amén. Que le va a comprar audífonos, que le va a comprar smartwatch, que le va a comprar toda la tecnología. Cómprele una Biblia y enséñele a que la Biblia se lee todos los días. Porque en la Biblia vamos a encontrar la salvación y la vida eterna para nuestras almas. Entonces, mire, el Señor habla de que tengamos fe. Y que tener fe es permanecer en Él. El Señor habla en Juan capítulo 15 versículo 7 que sus palabras deben permanecer en nosotros. Y ya estudiamos lo que significa que esas palabras permanezcan en nosotros. Hay una cosa implícita allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Mire usted en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiero que lea la última frase. Porque separado de mí, dice el Evangelio, ¿cuántas cosas podemos hacer? Entonces, implícitamente, y este es el último apartado de la reflexión, hay que evaluar que no nos quedemos sin la savia. No voy a utilizar vocabulario técnico ni agrícola, pero la savia es eso que alimenta a los pámpanos. La savia es eso que le lleva vida a los pámpanos. Si una hoja, si un racimo, si un sarmiento, como es la palabra técnica, no recibe esa savia de la vid, entonces se seca y entonces muere
Hermanos, con mucho dolor he de decirles, hay muchos pámpanos, que somos todos nosotros, que hoy en lugar de tener vida, hay muchos pámpanos que estamos muertos. Solo pasamos distrayéndonos, pero en realidad no tenemos vida. Dice Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y por qué no tenemos vida? Porque todo lo que pasa en nuestro corazón nos transforma. ¿Y por qué no hemos sido transformados? Porque las palabras de Dios no han llegado a nuestro corazón. Por eso esta noche hay que irnos a la casa reflexionando, haciendo una crítica personal, diciendo, ¿seré yo un pámpano que está muerto? ¿Seré yo un pámpano que no lleva fruto? ¿Seré yo un pámpano que hace mucho que no llega la savia de Dios a mi vida? Estoy muerto. No siento que yo esté vivo. Hay diferentes ejemplos de saber cuándo un pámpano le está llegando la savia del resucitado. Por ejemplo, a alguien que le está llegando la savia del resucitado a su vida es alguien que aunque tiene 1000 problemas, pero vive alegre sabiendo que no está solo, sino que Dios está con él. Ese que ha aprendido a vivir la vida no en depresión ni en frustración, sino que ha aprendido a vivir la vida en esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquel que anda todo el tiempo, aquí voy a Nantillo, aquí voy, a ese no le está llegando la savia. Hay otra evidencia de aquel que le llega la savia del resucitado, y esa es la luz. Pero hay quienes solo pasamos en tinieblas. Siempre en la Biblia existe este lenguaje, la luz y las tinieblas. Y si nosotros vivimos en tinieblas es porque la savia del Señor no nos ha iluminado. Por eso dice el Nuevo Testamento, despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice? Te alumbrará Cristo. Hay otra manera de alumbrar que tiene que ver siempre con las palabras de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies y lumbrera. Quiere decir que lo que a mí me ilumina es la palabra de Dios. Pero como no estoy recibiendo esa savia, entonces yo me estoy secando. Hay otra evidencia de alguien que le está llegando la savia del resucitado, y eso es la creatividad y el coraje para vivir como Jesús vivía. Me encanta cómo aparece en los evangelios que está allá en el huerto del Getsemaní. Dice que está sudando gotas como de sangre. Le pide a sus discípulos amigos de confianza que le apoyen. Ellos se duermen y no lo apoyan. Y al regresar hay una frase que a mí me impacta de Jesús. Está a punto de ser entregado en Getsemaní. Está a punto de ser entregado a las autoridades romanas y judías para ser azotado. Y él, en lugar de achicopalarse, en lugar de desinflarse, él mismo le dice a los discípulos dormilones, levántense, es hora de irnos. ¡Qué coraje, hermanos! Pareciera ser que eso necesita el creyente actual, tener una creatividad y coraje para que así como Jesús vivía y enfrentaba los problemas, también lo hagamos todos nosotros. Pero claro, ¿cómo va a ser posible eso si no estamos conectados a la savia? Esta noche, Dios nos dice a todos nosotros que sin Él no podemos hacer nada. Si hemos estado separados de Él, nosotros podemos notarlo. Como decía un chiste norteamericano de hace muchos años. Cuando no leo mi Biblia un día, decía este pastor, lo notan mis hijos.
Cuando no leo mi Biblia 2 días, lo notan mis vecinos. Cuando no leo mi Biblia 3 días, lo notan los compañeros de trabajo. Cuando no leo mi Biblia 4 días, lo nota la ciudad. Cuando no leo mi Biblia 5 días, ya agarré zumba. Porque está separado de Dios. Está disecándose. Está muriéndose a pausas. Esta noche, si usted ha estado separado de Dios, usted puede conectarse de nuevo a la vid verdadera que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre, qué preciosa palabra que nos ayuda, Señor, a reflexionar sobre cómo realmente estamos o no estamos adheridos a ti. Señor, es que es tan fácil separarse de ti. A veces nos excusamos o nos justificamos por el trabajo, por el cansancio, por los problemas en la iglesia, por mis hijos, porque esto, porque me siento deprimido, por cuántas excusas podemos poner. Pero la Biblia es clara: permanezcan en mí, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Hay quien esta noche cree que va a resolver sus problemas y dice: ay, cuando yo ya esté mejor voy a llegar a la iglesia. Pues está equivocado, va a ir de mal en peor, porque el único que puede cambiar su situación es Dios. Por eso, iglesia, es necesario estar adheridos a ti. Es necesario estar adheridos al Señor. Es necesario volver a que esas palabras llenen nuestra vida a diario. Leer la Escritura, tener contacto con su Evangelio. Yo oro por cada hermano de esta iglesia. Oro para que en su corazón nazca todos los días: quiero aprender de la Biblia, quiero ver qué es lo que Dios me va a decir. Oro por cada hermano de esta iglesia que después de cada sermón todavía se va a indagar al texto que se predicó y le sigue sacando cosas y sigue hablando todo lo que Dios quiere que le hable a su vida. ¡Qué maravilla eso! Aquel hermano que pone y dice: lo que el pastor dice no fue esto, sino que la Biblia decía lo otro. ¡Qué maravilla! Porque está llenándose de la savia que es Jesús. Y créame, va a dar fruto al 100 por 1. Quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona acá esta noche que quisiera aceptar a Cristo en su corazón. Dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta noche que quiera aceptar a Jesús? Póngase de pie. Póngase de pie. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien? Mientras cantamos esta linda alabanza, seguimos la invitación. Dice así: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Si usted la conoce, cántela con nosotros. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Decimos todos en el coro: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más.
nada más que escucharte hablar. Vamos a decirle al Señor una vez más. Quiero escuchar Tu dulce cada voz. mañana busque su voz a través de la palabra, a través de la oración. Busque qué Dios le va a decir. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. y terminamos diciéndole al Señor, y no podría estar ante ti si quiere sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más. nada más que escucharte hablar. Buen Dios, esta noche queremos agradecerte lo bueno que tú eres. Te pedimos de todo corazón que puedas darnos un buen descanso y que mañana bendigas el trabajo que vamos a desarrollar. Llévanos en tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos, que tengan feliz noche. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1,